NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Continuamos con nuestro catecismo en la Iglesia Católica. Como recordarán, en nuestro encuentro anterior comenzamos el sacramento de la Eucaristía. Y decíamos, siguiendo el catecismo, inicialmente en el número 1324, decíamos que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Fuente, ¿por qué? Porque la Eucaristía, que es el sacramento que nos hace presente en el hoy de nuestra historia, el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su muerte y su resurrección, es de ahí, de este misterio pascual, de donde brota toda la vida cristiana, ya que es gracias a Jesucristo crucificado y resucitado que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros recibimos a través del sacramento del bautismo, después el sacramento de la confirmación y luego a lo largo de toda nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo que va haciendo en nosotros una nueva creación, es decir, nos va recreando, nos va regenerando desde lo más profundo de nuestro ser. Todo eso brota del misterio pascual de Cristo y por esto es la fuente de nuestra vida cristiana. Pero al mismo tiempo es el culmen de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana está orientada justamente hacia la celebración de la Eucaristía. Es decir, la Eucaristía que la celebramos cada uno en su propia asamblea, es decir, en su parroquia, en el templo del barrio, en la capilla, pero que no la celebramos solos, sino que la Eucaristía siempre es presidida por el mismo Señor Jesucristo, que lo hace a través del sacerdote o en la persona del sacerdote. Y de esta manera, además, no la celebramos solamente nosotros y Jesucristo, sino que también nos une con aquellos hermanos nuestros que ya han alcanzado la plenitud de la gloria y que están en el cielo, y nos une también con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Por eso es, digamos, la acción más culminante de la vida cristiana justamente es la celebración de la Eucaristía, porque nos une a Cristo, a través de Cristo nos une a la Santísima Trinidad, al Padre y al Espíritu Santo, y también nos une con esa asamblea celeste, los hermanos nuestros que nos preceden y que ya se encuentran, que ya han alcanzado, repito, la plenitud de la gloria. Y habíamos comenzado también, en nuestro encuentro anterior, a ver el nombre del sacramento. Y más que el nombre, podemos decir los nombres del sacramento, como nos dice el número 1328 de nuestro catecismo. Lo que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de Santa Misa, en realidad tiene muchos nombres, cada uno de los cuales explica diversos aspectos del misterio que estamos celebrando. Y el primero de esos nombres es justamente el nombre de la Eucaristía. Eucaristía, que significa acción de gracias a Dios. Eso es lo que significa Eucaristía. Es la acción de gracias a Dios que brota del corazón del hombre, varón o mujer, anciano o joven, que reconoce la acción de Dios en su vida, es decir, cómo Dios actúa constantemente a nuestro favor en cada una de nuestras jornadas. Y de ahí brota de nuestro corazón esa acción de gracias, esa bendición al Señor, como nos lo dice también el mismo catecismo. Bendecimos a Dios por la creación, porque nos ha creado. Bendecimos a Dios por la redención, porque nos ha redimido, y bendecimos también a Dios por nuestra santificación, porque es Él el que nos va poco a poco santificando. Pero además otro nombre que nos pone también el catecismo es banquete del Señor. Banquete, también se le llama así, el banquete del Señor. ¿Por qué? Porque nos hace presente esa última cena que Jesús celebró con sus apóstoles antes de entrar en su pasión y de morir crucificado. Y por eso se denomina banquete del Señor o también banquete del Cordero, el banquete de bodas del Cordero, al que se refiere el libro del Apocalipsis, cuando nos relata cómo será al final la consumación de los tiempos. Este Cordero es Jesús
que está desposado con su iglesia, pero que al final de los tiempos ese desposorio, esa unión que hace de Jesús y de la iglesia una sola cosa, esa unión se será llevada a su plenitud. Entonces, Eucaristía, también banquete, porque nos hace presente la última cena, y seguimos también con otro nombre que es el de fracción del pan. Estamos en el número 1329. Fracción del pan es un nombre que se toma de uno de los gestos o de los ritos que se hacen en el interior de la misa. Es el momento en que el sacerdote parte la hostia. La hostia que es, ya sabemos nosotros que es pan, ¿no es cierto? Es un pan ácimo, pero que ya después de las palabras de la consagración se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y el sacerdote, prácticamente ya al final de la misa, antes del rito de la comunión, parte, fracciona este pan y luego lo distribuye entre los fieles que se acercan a la comunión. Por eso, la fracción del pan, nos dice así, será el gesto con el que los discípulos de Maús y luego los apóstoles también reconocerán a Jesús. Ya nos lo dicen las Sagradas Escrituras, lo reconocieron al partir el pan. Este único pan que se parte es nuestro Señor Jesucristo, que se parte por nosotros, pero se parte también ¿para qué? Para que nosotros seamos un solo pan entre nosotros, es decir, partiéndose Él y haciendo posible que nosotros lo recibamos en la hostia consagrada, entonces también crea en nosotros la unidad. De muchos trozos, digamos así, de pan, se forma una unidad que es la unidad de los cristianos, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios peregrino por este mundo. Y así seguimos con los nombres, y en este mismo 1329 también nos pone el nombre de Asamblea Eucarística. ¿Y por qué Asamblea Eucarística? Porque la Santa Misa, la Eucaristía, se celebra en una asamblea. No es lo ordinario, no es que el sacerdote celebre solo, ¿no? Esos son casos muy, muy extraordinarios. En principio, el sacerdote debe siempre celebrar con una asamblea de fieles y por eso justamente tiene el nombre de asamblea. Y luego en 1330 nos da otros nombres. Por ejemplo, Memorial de la Pasión y de la Resurrección del Señor. Memorial, en esto del memorial no me voy a atender ahora porque lo veremos un poco más adelante, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta esto. Es uno de los nombres, digamos así, que se usaba más también en los inicios de la Iglesia porque responde a las palabras de Jesús en la última cena. Haced esto como mi memorial, haced esto en memoria mía. Hablaremos, repito, de este término, de lo que significa la palabra memorial, hablaremos un poco más adelante. Se llama también, la Eucaristía se llama también el Santo Sacrificio, porque actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz para nosotros. Y al mismo tiempo, nos sigue diciendo el Catecismo, se llama Santa y Divina Liturgia, porque ciertamente el sacramento se celebra en el interior de una liturgia. Las acciones litúrgicas de la Iglesia, sobre las cuales ya hablamos hace un buen tiempo en este mismo programa. Y finalmente nos pone dos nombres. El nombre de comunión, también se le llama así a la misa, la comunión. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un momento, al comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo, entramos en comunión con Él, entramos en comunión con la Trinidad, pero también entramos en comunión unos con otros. Es decir, la comunión deriva, ¿no es cierto? La comunión deriva del sacramento. Es el sacramento el que hace posible que siendo muchos seamos uno en el amor. Y finalmente el último nombre, del cual ya hablamos en nuestro encuentro pasado, está en el número 1332, es el nombre de Santa Misa. Santa Misa, ¿por qué? Porque decíamos, tiene su raíz en una palabra latina, missio, y missio significa misión. Y recordábamos en nuestro encuentro pasado que de hecho los que ya somos mayores y llegamos en nuestra infancia a escuchar la misa en latín o participar en la misa en latín, recordamos que cuando se terminaba la misa, el sacerdote no nos decía podéis ir en paz, que eso es la fórmula en castellano, sino que nos decía ite missa est.
ite misa est. Y este término misa viene, repito, se deriva del latín missio, que significa misión, porque al terminar la misa, lo que el sacerdote nos envía es como misioneros, porque todo cristiano no solamente es un discípulo de Cristo, sino también es un misionero. Es decir, estamos llamados por nuestro propio bautismo, estamos llamados a anunciar ahí por donde vayamos las maravillas de ese amor de Dios hacia nosotros que ha sido manifestado en Cristo Jesús y que celebramos de un modo preeminente en la Santa Misa. Y pasamos ahora entonces a otro de los aspectos que nos presenta el Catecismo, que es los signos del pan y del vino. Como ustedes se acordarán, hace ya un tiempo dijimos que el término sacramento tiene un significado muy propio. ¿Qué cosa es el sacramento? El sacramento es justamente un signo sensible, algo accesible a los sentidos, pero que realiza algo que va más allá de los sentidos, pero lo realiza verdaderamente. Hablaremos de esto después de una breve pausa. Así pues decíamos que justamente lo propio del sacramento es que el sacramento es un signo sensible, es algo accesible a los sentidos, algo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos gustar, accesible a los sentidos, pero que realiza algo que trasciende los sentidos. En el caso de la Eucaristía, ¿cuáles son los signos de la Eucaristía? Los signos son el pan y el vino, son signos sensibles, ¿no es cierto? Yo puedo tocar el pan, puedo gustar el vino, los veo, ¿no es cierto? Esos son los signos. Ahora, ¿pero qué realizan estos signos? Estos signos, una vez que el sacerdote pronuncia sobre ellos las palabras de la consagración, estos ya no serán más el pan y el vino. Todavía tendrán la apariencia de pan y vino, la apariencia, pero ya no son más pan y vino, son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, realizan, ¿no?, sensiblemente, parecen pan y vino, pero realizan, nos hacen presente en el hoy de nuestra historia, nos hacen presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera también nos los hacen accesibles, es decir, que podamos nosotros recibir a Cristo a través de la comunión. De hecho, cuando uno se acerca a comulgar, ¿no es cierto?, recibe la hostia consagrada. ¿Qué está recibiendo? No está recibiendo un signo, ¿no es cierto?, solamente, no, está recibiendo a Jesús realmente presente en esa hostia, realmente presente en esa hostia. Y está todo Él, es decir, su cuerpo, fíjense ustedes, su sangre, su alma y su divinidad, todo Cristo presente en la hostia consagrada. Ahora, el Catecismo nos relata algo sobre lo cual yo también quisiera extenderme un poquitín. ¿Por qué pan y por qué vino? ¿De dónde saca Jesús el pan y el vino? Es muy interesante esto, muy interesante. De hecho, Jesús, digamos así, no usa signos nuevos. El signo del pan y el del vino eran signos que ya se usaban en el pueblo de Israel, pueblo al cual Jesús perteneció, y también los primeros apóstoles, todos ellos eran judíos, eran miembros del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ¿de dónde viene esto? Conforme se ha ido conociendo por investigaciones científicas, ¿no?, ya los pueblos antiguos, o sea, antes del cristianismo, incluso antes del pueblo de Israel, estos pueblos antiguos, Dios todavía no se había revelado, pero ya la humanidad, digamos así, esta gente ya se había dado cuenta de que existía, digamos así, un ser superior, un Dios. Ya se había dado cuenta de que ellos no habían llegado a este mundo por pura casualidad, no,
y también se habían dado cuenta que este mundo tiene toda una organización, tiene todas unas leyes, la naturaleza tiene unas leyes que no se pueden haber creado a sí mismas. Entonces, el hombre precristiano, el hombre incluso prejudío, es decir, estamos hablando de tribus antiquísimas, ¿no es cierto?, ya creían en la existencia de seres superiores o dioses, ¿no? Y fíjense ustedes, había un rito muy antiguo en ciertos pueblos, según los cuales, ¿no?, ofrecían a su Dios las primicias de la tierra. Consideremos que eran pueblos que sobre todo vivían de la agricultura y de la pequeña ganadería, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacían? Cuando llega el momento de la cosecha, ¿no?, entonces ofrecían a Dios las primicias de la cosecha, las primicias del trigo y las primicias de la vid. Fíjense qué bonito, las primicias del trigo y las primicias de la vid se las ofrecían a Dios. Y así celebraban el paso entre el invierno y la primavera. La primavera es cuando empiezan a salir los frutos, ¿no es así? Y entonces celebraban este paso, digamos así, de la muerte del invierno, en el que todo moría, ¿no?, las plantas no daban frutos, etcétera, etcétera, a la vida de la primavera. Con el transcurso del tiempo, el pueblo de Israel, como nosotros conocemos la historia, Dios elige a Abraham y a través de Abraham echa a andar lo que se llama la historia de la salvación. Le promete un hijo a Abraham, efectivamente lo cumple en Isaac, es el hijo amado de Abraham, y luego Isaac tendrá 2 hijos, Jacob y Esaú, y a través de Jacob nacerán 12 niños que formarán o serán las cabezas de las 12 tribus de Israel, ¿no? Pasa el tiempo, esto es historia del pueblo de Israel y también historia nuestra, porque aquí están nuestras raíces, ¿no es cierto? Pasa el tiempo y el pueblo de Israel es sometido, porque hay una sequía en la tierra prometida, donde habían entrado guiados por Moisés, y entonces se mudan, Jacob y sus hijos se mudan a Egipto, ¿no es así? Y entonces tienen que estar en Egipto sometidos al yugo del faraón. He hecho una imprecisión porque Moisés todavía no había nacido, pero ya Dios los había introducido en la tierra prometida. Entonces, fíjense ustedes, hay un momento en que Jacob y sus hijos se mudan a Egipto, porque no había en su tierra qué cosa comer, y terminan siendo esclavos del faraón. Ustedes ya conocen la historia, ¿no es así? Pues bien, pasan siglos, fíjense, siglos bajo la esclavitud del faraón, pero Dios no se olvida la promesa que le había hecho a Abraham de sacar de él un pueblo numeroso, más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. No se olvida de esta promesa y entonces desciende del cielo y elige, como todos nosotros sabemos, a Moisés. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo que estaba esclavo del faraón en Egipto y trasladarlo nuevamente a la tierra prometida. Pues bien, fijémonos en esto. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor manda 10 plagas contra el faraón de Egipto, 10 plagas, y le anuncia ya con la 10ª plaga, le anuncia a Moisés que esa noche van a salir, él los va a liberar de Egipto. Y en ese momento, justamente era esa época, fíjense ustedes, era esa época del paso del invierno a la primavera. Entonces, los egipcios los tienen esclavos a los israelitas, empiezan a encontrar en sus casas los egipcios, es la última de las plagas, que comienzan a morir todos los primogénitos, ¿no?, de Egipto, desde el hombre hasta los animales, incluido el primogénito del faraón. Ya sé que el faraón los deja salir, a los judíos los deja salir. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban preparando justamente el pan, ¿no?, que no llega a fermentar, sino que se queda a mitad de hacer. Y como tienen que salir corriendo, porque el ángel exterminador había entrado en Egipto, entonces salen con este pan a medio hacer. Y será después de años, 40 años en el desierto, cuando entran a la tierra prometida, que el pueblo de Israel comenzará a celebrar el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, y lo hace usando esos 2 elementos a que nos hemos referido antes: el pan, el trigo, el pan, y el vino. Jesús, como buen judío, entonces en la última cena
usa los mismos elementos, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que cada año, el día 14 del mes de Nisán, que era el día que Dios los había sacado de Egipto, cada año tenían que celebrar esa salida de Egipto y esa entrada a la tierra prometida, y la tenían que celebrar, repito, con el pan sin fermentar, el pan ácimo y el vino. El pan que era el signo de la esclavitud de Egipto, un pan duro, porque es un pan, no es como la hostia nuestra, es un pan, es los mismos elementos, pero mucho más grande, más grueso, un pan duro de masticar que hace presente la esclavitud en Egipto, y ese vino de la tierra prometida que hace presente pues la libertad, la alegría el gozo de tener ya su propia tierra y no tener de quién ser esclavo. Estos dos elementos que los usa el pueblo de Israel, repito, todos los años el día 14 de Nisán, para celebrar la Pascua, así se llama la Pascua, el paso, Pascua significa paso, de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Jesús, como buen judío, también celebra la Pascua con sus discípulos, y los evangelios nos dan testimonio de que Jesús cada año subía a Jerusalén a celebrar la Pascua con sus discípulos. Y de esa manera, fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, Jesús entonces, acercándose ya a la Pascua de los judíos, él ve que ha llegado el momento también de su propia Pascua, es decir, del paso de la muerte a la vida. Este paso que nos va a liberar a nosotros, los hombres, de la esclavitud, ya no de la esclavitud del faraón, sino de la esclavitud del pecado. Y nos va a llevar a nosotros los hombres a una libertad ya no de una tierra geográfica, sino la libertad de ser hijos de Dios y de vivir en el reino de los cielos. Jesús entonces celebra la Pascua con sus discípulos usando estos dos elementos, el pan y el vino. Usa los mismos dos elementos que correspondían usarse en la Pascua judía, pero les cambia el contenido. A partir de Jesús de Nazaret, ya el pan para nosotros no es signo de la esclavitud de la tierra prometida, sino el pan para nosotros es ya el cuerpo de Cristo, que se entrega a la muerte por nosotros. Y el vino ya no será el signo de la tierra prometida, sino que será la sangre de Cristo. Como dice Jesús, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y es así entonces como han pasado a nosotros, instituidos por el mismo Jesucristo, estos dos elementos que son los signos del pan y del vino y que son fundamentales para celebrar la Santa Misa. Hemos, digamos así, explicado con un poco más de detalle lo establecido en los números 1333 y 1334 de nuestro catecismo. Luego veremos que en la Biblia hay referencias o anticipos de esta Eucaristía, de esta última cena. Lo veremos ya en nuestro próximo encuentro. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.